Los participantes al concurso de mobiliario sostenible. Lo organiza la Ikastola Arizmendi de Arrasate. Se han presentado 78 trabajos y todos muy originales. Vamos a verlos. Complicado enseñar 78 papeleras en minuto y medio, así que nos detenemos en la ganadora. Bueno, mi idea era hacer algo simple, de formas fáciles, diseño fácil. Son dos cuadrados, el de fuera sería la carcasa y el de dentro lo que es el cubo, la basura. Tendría un sistema basculante simulando el movimiento de una campana, de ahí viene el nombre. También merece una mención la papelera Pingüino o este otro diseño multicontenedor pensado para promover el reciclaje. Y para forofos del fútbol, la papelera Champions. 124 alumnos de ciclos formativos de construcción y obra civil han participado en este concurso que ha adquirido dimensión estatal. Solo 15 de los 78 proyectos son Made in Euskadi, el resto viene de Burgos. Venimos de Cuenca. Venimos de Lleida, del Colegio Episcopal, y presentamos dos proyectos. Nuestra intención ha sido dar a conocer de qué son capaces los alumnos de los ciclos de construcción. Tareas importantes, como pueden ser pues, ayudantías de arquitectos, de aparejadores, de encargados de obra. Todos estos diseños se van a quedar en papel, pero de cara a próximas ediciones los organizadores quieren que al menos el ganador se convierta en un prototipo real que luego pueda llevarse a ferias especializadas. Dejamos el mobiliario ecológico para hablar de productos ecológicos, los que se comen. Son las estrellas de la primera Feria Kalitatea abierta en Bilbao.